Hola, muy buenos días y bienvenidos. Entramos en la recta final de la presente semana, jueves 24 de abril de 2014. Jesús Ángel Benito desde Forex Índices, 4 horas 48 minutos del horario internacional GMT. Como siempre, en primer lugar, le echamos un vistazo a los datos macro que nos encontraremos a lo largo de la jornada, más que nada para trazar nuestras directrices en esas operaciones que abriremos a lo largo del día. Jueves 24, todo en horario GMT a las 8 desde Alemania, el IFO. Dato de previsión para el mes de abril, clima de negocio, expectativas y valoración actual. A las 10 desde la zona euro tendremos una conferencia de prensa de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo. Desde Estados Unidos, peticiones de bienes duraderos, dato final del mes de marzo a las 12:30. También en el mismo horario, peticiones semanales de subsidio por desempleo y peticiones de desempleo continuadas. 23:30, cuidado, al término ya de la presente jornada, prácticamente el IPC desde Japón, dato final del mes de marzo. Como ven, poquitos datos macro, pero bastante nutridos. Bueno, vamos al escenario, vamos al eurodólar, más de lo mismo, no nos ofrece absolutamente ningún movimiento definido de mediano ni de largo plazo. Sigue estancado en la zona del 1,38, siempre soportado, siempre amparado por la directriz bajista de largo plazo que viene desde máximos históricos. Los mapas de operaciones día tras día son idénticos, delimitado perfectamente por un estrecho rango, por la parte de arriba 1,3863, que como podemos observar en la imagen, en el día de ayer ni siquiera tuvo fuerzas para llegar a tocarlo. Las órdenes vendedoras se colocaron un poquito por debajo de este muro de mediano largo. Veremos a ver si en el día de hoy tiene fuerzas para probar esta barrera importantísima que mientras no la franquee no vamos a ver movimientos de continuación en el euro dólar al alza. De momento nos muestra sentimiento positivo, 1,3818 precio de apertura de jornada. Como podemos apreciar en la imagen, hora tras hora, en sesión asiática está encontrando apoyos perfectos en el punto de partida de jornada. Vital, como siempre. 1,3818. Primera resistencia intermedia la topamos en el 1,3839. El quiebre de esta barrera nos abriría la puerta para ir directamente a la congestión de mediano largo. Principal resistencia del día 1,3863. Siguiente resistencia de categoría intermedia 1,3887. Y el quiebre de la misma nos llevaría a un nivel de corto en el 1,3913. A unos 90 puntos de la situación actual. Deben de tener en cuenta que la pobreza en la cotización del euro dólar sigue patente, sigue vigente y deben de tenerlo en cuenta también para aplicar sus estrategias y sus gestiones de capital. Por la parte de abajo, imprescindible, 1,3818, el quiebre del precio de apertura de jornada. Nos llevaría directamente a la directriz. Ejercería fuerza de soporte en el 1,3789. De quebrar este soporte directamente al principal del día, lo seguimos delimitando en el precio de apertura anual, 1,3750. Cerquita de la cotización actual, denotando perfectamente la indecisión que tienen los grandes inversores sobre la cotización del euro dólar en este año 2014. Repito, mientras no se nos separe del precio de apertura anual con claridad, mientras no se nos separe de la directriz bajista de largo, no piensen en movimientos definidos en este año 2014 para el euro dólar. Debe de ser expulsado, la cotización debe de ser repelida la cotización del euro dólar de estas dos barreras. Para el día de hoy, como comentamos, 1,3750, principal soporte de jornada, y el último de categoría intermedia lo topamos en el 1,3714, un poquito más de 100 puntos de la situación actual. Como comentábamos al principio, más de lo mismo, los precios de apertura de jornada siempre encerrados entre la congestión de mediano largo 1,3863 y la directriz bajista de largo plazo. No nos dice absolutamente nada la cotización del euro dólar y en los tramos cortitos está la eficiencia de la negociación del par. 1,3818, soporte inmediato a vigilar, 1,3839, resistencia inmediata a vigilar.
Continuamos con el dólar yen. Pocos movimientos nos ofrece también la cotización del dólar yen. El detalle más importante que nos dejó en el día de ayer fue el respeto fiel de este nivel de corto, 102.20. Desde ahí, rebote al alza y el precio de apertura de jornada lo tenemos en los 102.50. En presión bajista en estos momentos de intradía. Primera pieza de soporte, nivel de corto, 102.20. Atentos a este nivel. Siguiente soporte de categoría intermedia, 101.88. Y quebrado este, le abriría la puerta para ir directamente al principal soporte de jornada en los 101.62. Por la parte de arriba, como primera pieza de resistencia, precio de apertura de jornada, 102.50. Siguiente resistencia intermedia, 102.89. Quebrada esta, nos abre la puerta para ir directamente a la última y principal del día, a 100 puntos exactos de la cotización actual, 103.30 con gestión de mediano largo. Como ven, el mapa de operaciones día tras día también muy similar. Por la parte de abajo, 102.20, primera pieza importante a batir. Por la parte de arriba, como primera resistencia, precio de apertura de jornada, 102.50. Continuamos con el dólar franco suizo. La congestión de mediano plazo de los 0,8817 de momento le sirve de salvavidas a la cotización del par. Mientras no la pierda, no hay miedo de movimientos bajistas importantes para el día de hoy. El punto de partida de jornada, el precio de apertura, mantiene a la cotización en presión bajista en estos momentos. 0,8835. Como primera pieza de soporte, 0,8817. Siguiente soporte intermedio 0,8791. Desde ahí nos vamos al último y principal de jornada 0,8757 con gestión de mediano a 80 puntitos de la situación actual. Por la parte de arriba vamos a configurar un poquito el gráfico para verlo más en detalle. Por la parte de arriba lo primero que debe hacer la cotización del par es quebrar el precio de apertura de jornada al alza, 0,8835. Otra resistencia intermedia la topamos en los 0,8861. El quiebre de esta nos lleva a la siguiente, con gestión de mediano, 0,8891 y la última en su punto de partida anual a 100 puntos exactos de la cotización actual, 0,8927. En estos momentos y de forma inmediata por la parte de arriba 0,8835, precio de apertura de jornada, primera resistencia. Por la parte de abajo, primer soporte importante 0,8817 con gestión de mediano plazo. Les recuerdo también que esta tarde a través de FX Street voy a impartir una sesión educativa que va a estar dedicada a la herramienta de líneas de ángulo. Si quieren asistir, explicaré cómo funciona esta herramienta de líneas de ángulo y qué utilidades podemos sacar para operar en el mercado. 15:30 GMT, 17:30 del horario español. Ahí estaremos explicando esta herramienta. Bueno, vamos con el libra dólar. Precio de apertura de jornada 1,6783. Como podemos ver, apoya la cotización durante toda la sesión asiática sobre el precio de apertura de jornada. Primera resistencia intermedia, 1,6809. Siguiente y principal del día, con gestión de mediano plazo, 1,6842. Observemos los detalles que nos ha dejado en jornadas anteriores esta congestión que nos viene ya de años atrás. Cuidado porque además coincide con los máximos anuales del par. Doble barrera, 1,6842, principal resistencia del día. Dos intermedias las topamos en el 1,6868 y 1,6893. La última para el día de hoy de momento. Por la parte de abajo, como primera pieza de soporte imprescindible, el quiebre del precio de apertura 1,6783. Otro soporte intermedio, 1,6744. El quiebre de este nos lleva al principal del día, con gestión de largo plazo, 1,6709. Ya saben, es el muro con el que choca y el muro que le está salvando la vida a la cotización de libra dólar en los últimos tiempos. Última resistencia intermedia, 1,6681 a 110 puntos de la situación actual.
Por la parte de abajo, como primera pieza de soporte, 1,6783,5, precio de apertura. Por la parte de arriba, como primera resistencia, 1,6809. Y no se olviden, sobre todo, del 1,6842, porque de momento está siendo la pieza infranqueable por la parte de arriba. Continuamos con el AUD USD. Perfecto el nivel de corto, salvándole la vida a la cotización en los 0,9270. Como vemos, en el día de ayer se nos desprendió a la baja con unos datos de IPC muy por debajo de lo esperado. Nos llevó a la cotización directamente a este nivel de corto que, como vemos, perfecto, salvador en la cotización del AUD USD. A estas horas de negociación de la presente jornada gira por encima del precio de apertura, 0,9288, en ligera presión alcista. Como primera resistencia, con gestión de largo, 0,9325. Además, es la principal de jornada. Dos intermedias las topamos en los 0,9358 y 0,9381. La última de momento para el día de hoy. Por la parte de abajo debe de perder el precio de apertura, 0,9288. De perderlo nos topamos con el principal soporte de jornada, nivel de corto, 0,9270. Siguiente soporte de categoría intermedia, 0,9241. Y desde ahí nos vamos a los 0,9213, que es el último soporte que le colocamos de momento para el AUD USD. En estos momentos y de forma inmediata por la parte de abajo, precio de apertura 0,9288, por la parte de arriba, primera pieza de resistencia y principal del día con gestión de largo 0,9325. Continuamos con el euro-yen, más de lo mismo, eje inclinado alcista de mediano, dominando totalmente a la cotización del euro-yen. Lo tiene imantado desde el pasado día 8 de abril. Como vemos, día tras día, jornada tras jornada, el precio de apertura en el euro-yen lo tenemos siempre pegado al eje inclinado que, como vemos, lo respeta, lo testea, se imanta totalmente la cotización y no consigue separarse del mismo. Precio de apertura de jornada 141,62, en ligera presión bajista. Tres soportes de categoría intermedia. El primero 141,30. Siguiente 140,91 y el último de momento 140,55. Por la parte de arriba, como primera pieza de resistencia, precio de apertura y eje inclinado alcista de mediano, 141,62, 141,72. Esta franja de 10 puntos la vamos a delimitar como zona muerta inoperable con respecto al comportamiento del precio. Entre el punto de partida, 141,62, y el eje inclinado alcista de mediano, 141,72. Necesitamos el quiebre de los 141,72 para ir en busca de una resistencia intermedia, 141,95. La principal del día viene delimitada por un nivel de corto, 142,17. Y desde ahí nos vamos directamente a un nivel intermedio como última resistencia en los 142,49, un poquito más de 100 puntos de la situación actual. Tenemos situaciones como en el euro dólar, mientras no se nos separe del eje inclinado alcista de mediano, no vamos a pensar de movimientos definidos en el euro yen. Para negociación inmediata, por la parte de arriba debe de quebrar la zona muerta que hemos delimitado, es decir, debe de quebrar los 141,72. Por la parte de abajo, como primera pieza de soporte, 141,30. No se olviden de la condición totalmente errática, enrangada que tenemos en el euro-yen. Bueno, terminamos el análisis del jueves 24 de abril de 2014. Esperamos, como siempre, que les sea de utilidad. Muchas gracias. Dudas, comentarios a través de nuestros teléfonos, Skype, redes sociales, formulario de contacto de nuestra página o correo electrónico. Nada más, buen negocio, muchas gracias y hasta mañana.